Bueno, estamos hoy haciendo un acercamiento a una sección especialmente para ver cómo escuchamos el corazón de las personas y cómo esas personas que tienen sus dolores, sus sufrimientos, sus deseos y distintas maneras en que cada uno quiere como presentarse delante de Dios, pero a veces no sabe cómo hacerlo, y escucharlas a ellas me parece que es muy valioso. Entonces el camino que vamos a hacer en esta tarde es centrarnos en escuchar a las personas. Para eso vamos a hacer una prueba o una experiencia, un taller, donde vamos a hacer todos manejamos las escrituras y cómo nos acercamos a la gente. Hagamos una. Entonces tenemos acá una manifestación del grupo que ha decidido, donde la hermana Marta de Porras va a exponer un deseo que tiene respecto a un estudio de las escrituras. Entonces queremos escucharle. Bien pueda, hermana Marta. No lo ¿Puede escuchamos, prender el Marta. micrófono, por favor? Sí. Sí, disculpen. Bueno, y le damos, Bien, perdón, pues la para bienvenida, mí, perdona, a todos ah, los que estamos acá, la bienvenida a los que están en distintos países para el encuentro de esta tarde. Así que bienvenidos todos. Bien, pues, hermano Marta. bien. Bueno, para mí en este momento siempre ha sido como una intriga el libro de Oseas, debido a que habla mucho sobre esa esposa infiel de Oseas y como Dios en su relato eh, le dice que la busque, que vuelva y la traiga y todo. Nosotros, bueno, siempre hemos oído que el amor de Dios hacia su pueblo es muy grande y ella representa a su iglesia que él la quiere traer, ¿no? Pero yo quería profundizar un poco más y poder aplicarlo a, a un estudio bíblico, a una persona, a mí mismo, de una forma práctica, ¿no? Ok. Entonces, escuchamos a la hermana Marta que nos está diciendo que tiene el libro de Oseas y que quiere profundizarlo para poder aprender cómo se acerca y que le sirva para la vida práctica. Pero también dice que quiere saber si esa es una historia real o qué es esa historia, ¿cierto? ¿Es Sí, así, cierto? sí. Bueno, entonces, de entrada, como vemos, el interés de ella es por el relato bíblico, ¿cierto? Por el relato Y bíblico. aplicarlo, que sea aplicativo a nuestra época, a las personas, ¿no? Porque a veces uno lee y lee, está bien, el pueblo de Israel y todo, pero ahora para mí en esta época, ¿cómo sería la aplicación, no? Ok, entonces vamos a hacer la experiencia de una vez. Hermana Marta, cuando usted está interesada en ese texto, ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que quiere aplicar en el texto? La parte, espera, ya te digo. Ay, mira, qué pena. Tranquilo. Coger yo eso inicialmente, tenía que salir. No se escucha, hay una interrupción. Sí, pero ya va parando allá para podernos indicarnos el proceso que ella quiere llevar. La hermana Marta escribió en el chat que iba a estar solamente media hora hasta que la recogieran para una cita que tenía. Entonces no sé si es que le llegó Sí, la cita. hermano Daniel, y me están llamando que ya llegan por mí, qué pesar. Me da tristeza porque sí quería estar. Ya. Entonces, no Y sé si si hay alguien una pausa por lo menos de 15 minutos mientras trabajamos esto. es que ya vienen en el taxi a recogerme. Ok. Bueno, entonces, bueno, lo que estamos haciendo, de una vez coloco los elementos que estamos a trabajar con la hermana Marta, es poder escucharla primero a ella. Como notan, lo primero que ella resalta que es el contenido de Osea, ¿cierto? Y después coloca una aplicación. Eso generalmente es nuestra estructura mental, así de ese modo, formada desde entender primero los contenidos. Pareciera que eso es lo que nos da el sentido a la vida, ¿no? ¿Lograste pausar algo, hermana Marta? No, mira que me llegaron a recogerme, qué pesar, hermano Daniel. Menos mal que queda ¿qué?
grabado, porque sí me interesaría muchísimo, muchísimo, porque ya estoy dándome cuenta que de pronto no es lo primero, lo segundo, pero me ayudaría muchísimo. Sí, Siento claro. mucho, bendiciones, feliz Amén. tarde. Ok. Gracias, profe Daniel. Con mucho gusto. Bueno, continúen y ya los escucharé a ver qué pasó. Ok. Gracias. Listo. Entonces tenemos que cambiar ahora de Sí. persona que nos va a orientar para hacer el ejercicio, ¿no? Notan que el Sí, ejercicio... puede que alguna de las que están interesados en el tema podrían ayudarnos. Ah, ya. O sea, los que están diciendo que te apoyaron a ti, las 4 puntos, ¿están interesados en el tema de Oseas? Eso me parecería interesante si están, entonces ellas podrían hacer la dinámica contigo de pronto, ¿no te parece? ¿Qué opinan los demás? Me parece ideal. ¿Sí? Entonces, ¿quién desea hacer ayudarnos para poder hacer el trabajo con Oseas? Recuerde, no necesita saber, sencillamente es estar allí para poder hablar con la persona. ¿Qué le interesa de Oseas? A ver, los 4 que votaron, ¿qué les interesa de Oseas? La primera fue la hermana Noemi. Puede prender el micrófono. Profesor Daniel, Sí. bueno, yo voy a hacer el intento para seguir esta secuencia. Esta historia me ha impresionado siempre y el asunto mío es también cómo se hace la aplicación en esta historia. Nos incentiva al perdón de una infidelidad una vez y otra vez, porque la historia dice que, bueno, la primera vez se casó y la segunda fue a traerlo otra vez y hasta una tercera. Entonces, esa sería la necesidad de ver, ¿es simbólico o qué aplicación le damos a esto? Ya. Entonces, ¿qué aplicación, cierto? Ajá. Listo. Cuando estamos escuchando a Noemi y lo mismo a la hermana Marta, ustedes escuchan eso, ¿no? Cuando ustedes escuchan, y quiero que participemos los demás para que, y así es que se podría hacer, no es que deba ser así, pero es una manera de trabajar con familias. Escuchamos a la persona que fue Noemi o a Marta, escuchamos y ella dijo, ¿qué fue lo que nos dijo? Deseo saber hasta cuándo es que es posible uno mantener o contemplar o esperar o tolerar una infidelidad. Y 2, también preguntaba acerca de eso es simbólico y qué aplicación se hace. Ella está hablando acerca de eso. Cuando ella está hablando acerca de eso, los demás que estamos aquí reunidos, ¿con qué nos conectamos de eso que ella dijo? ¿Qué nos parece valioso? O diríamos, no, me parece tal cosa. A ver, quiero que lo que escuchamos, digamos lo que pasó, lo que sintieron ustedes o lo que pensaron de lo que dijo Noemi. ¿Escucharon a Noemi? Sí, Sí, a ver, sí, ¿qué profesor. escuchamos? ¿Qué escuchamos? Sí que esto es más que todo simbólico. Es Dios hablándole al pueblo de Israel y es algo simbólico. Ok, listo. Orlando, acentúa que es simbólico. Los demás, ¿qué piensan de eso que pasó con Noemi, que nos contó? Cuando ella contó eso, ¿ustedes qué pensaban? No estamos diciendo que diga simbólico, literal, o que esté de acuerdo o no de acuerdo, sino ¿qué pasó por su cabeza cuando escuchó eso? Lo que ella nos dice. ¿Les gusta lo que ella nos dice? Profe, en mi caso, justo esta semana estoy haciendo una lectura de un material que estoy leyendo sobre hermenéutica y me encuentro con los profetas del Antiguo Testamento
Y dentro de esos profetas que se mencionan, pues aparece la figura de Oseas también, como desligado dentro del paquete de temas comunes que se tratan en otros libros proféticos. Eso fue lo que se me vino a mí a la mente, y naturalmente es un proceso mental nada más, hasta ahí. Ajá. Entonces, usted se conectó con el tema de que ya está haciendo un estudio acerca de los profetas del Antiguo Testamento y desde el punto de vista de la hermenéutica. ¿Es así? Así es, profesor, tal Bueno, cual. ok. Listo. Bueno, a ver otro más que participe para poder como hacer una síntesis. Ya, profesor Daniel, yo pienso que cuando las hermanas presentan este asunto, yo me conecto con los problemas de hogar, ¿no? Actualmente, que se ocurre este tipo de infidelidad y eso, y ellas quisieran ver cómo aplicar, ¿no? En ese sentido. Ok. Eso es lo que ¿Cómo aplicarlo percibo. al tema de las infidelidades en las familias actuales? ¿Sí? Bueno. Entonces, como hemos escuchado, las personas hablan acerca de otras personas, ¿cierto? Y habla una necesidad, pero cuando se habla de la necesidad es respecto al texto como tal. Y lograr tener una herramienta para poder ayudar a otra persona. Cuando nos acercamos a la manera de Jesús, Él va a decir, es necesario que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se vació de lo que estaba en ese momento para convertirse en un siervo, en un humano y en un siervo. Esa actitud que está hablando allí no es fácil. Por eso nosotros, nuestros acercamientos o abordajes, lo hacemos acerca de profundizar el libro. Y por último, ¿cómo lo podemos aplicar a los seres humanos? Cuando ustedes escuchan a Jesús, ¿Él quiere profundizar en las escrituras o en los seres humanos? En los seres humanos. Ok, entonces todos leemos la Biblia y todos hablamos de Jesús, pero la manera como procedemos pareciera que distancia un poco de lo de Jesús. Es allí donde el texto de referencia miremoslo acá de una vez, de Filipenses, que para mí es muy clave. Aquí está. Filipenses capítulo. Filipenses 2:5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, parte de la actitud, pero con un modelo como la de Cristo. Y me surge una pregunta. ¿En qué momento nosotros nos apartamos de este modelo? Donde no nos centramos en la actitud de Cristo que se centra en las personas, sino que se centra es en el texto bíblico. ¿En qué momento? Entonces, la historia dice que la historia reciente o mucho más atrás, cuando estaban las sinagogas, se centraban en el texto. Entonces se formó gente en unas salas que llamaban sinagogas. Bueno, eso viene desde atrás, pero siguieron formándose. Después se formaron grupos y centrados todos en el texto. Y la idea era crecer, pero en el texto. Y uno ve, por ejemplo, casos que se crece más de pronto en los contenidos y poco en las personas. En el caso de Pedro, cuando invitó a la suegra cuando invitó a Jesús a la casa, y allí estaba la enferma que era la suegra de Pedro, pero no habló de la suegra de Pedro. Quería tener la reunión y fue Jesús el que se acercó y dijo, pero aquí hay un enfermo. ¿Y qué hacemos de la palabra? Pero es que hay un enfermo. Entonces, le encantó. ¿Dónde está el dolor del ser humano acá? Ese es el interés acá. Entonces, hoy día, con un protagonismo que tenemos nosotros desde René Descartes, o el plano cartesiano, donde arranca la modernidad, y la modernidad es centrada en la razón. Nos hemos entrenado
en dar explicaciones racionales y nos hemos entrenado en presentar argumentos y prepararnos en la argumentación para poder entregarle a la gente argumentos. Eso no es de nosotros, eso viene desde René Descartes, bueno, desde atrás mucho, pero más reciente de René Descartes, de todos estos autores científicos que logran centrar la vida desde la razón. Por eso dice, pienso, luego existo. O sea, razono y entonces existo. En el caso de Jesús no fue así. El caso de Jesús no necesita pensarlo. No es que usted necesite pensarlo. Usted necesita es tener esto, la actitud de usted debe ser como la de Cristo, no como la de René Descartes. Pienso, me argumento y luego existo con la iglesia. Entonces, esa actitud en griego que aparece acá, dice en griego froneo. Froneo, froneo, froneo. Froneo. Y ese froneo es entrenar, tener un sentimiento u opinión, por implicación estar. Y este viene de fren, de donde viene reinar o frenar, colocar cintura. Y dice que como división del cuerpo y por implicación de lástima, las emociones o naturaleza sensible, por extensión también la mente o facultades. O sea, el modo de pensar. Es decir, hay en vosotros esta actitud. Pero ahora revisando el tema de hay entre vosotros esta actitud, esa actitud es la que hace Jesús. ¿Y cuál es? La que explica ahí debajo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, no se aferró a que usted sabe la teología o conoce si esto es simbólico o literal. No. Dice el texto, por el contrario, se rebajó voluntariamente, es decir, se vació él mismo. Aquí dice se rebajó, es donde viene la palabra que no, donde algunos ya hablan de kenosis, donde vaciar es acercarse a la gente sin todos estos contenidos. Y uno dice, wow, entonces, ¿cómo vamos a explicar Oseas, pues? ¿Cómo vamos a explicar Oseas si el mismo texto me está diciendo que al acercarme a la gente debe ser desde el que no, dice acá el texto. Que no, que no, que no. Desde el que no es desde el vaciarse. Entonces, ya los que han estado en el diplomado en familia, hemos aprendido por la manera de acercarnos a la gente desde el no saber, pero Jesús ya lo había hablado de que vaciarse. Entonces, cuando me acerco, dice, tomando la naturaleza de siervo. Y el siervo aquí en griego es doulos. Doulos, doulos. Doulos es cuando hay un jefe y yo soy el que sirvo. Entonces el jefe es la persona a la cual yo voy a dar una explicación o voy a atender. Ese es mi jefe. ¿Y yo qué soy? El siervo. Entonces los roles se nos han invertido. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el enviado, yo soy... Y entonces un puesto alto. Y el otro es el que está abajo recibiendo lo que yo le voy a dar. Y aquí no es eso. Aquí es al revés. Es que el que yo voy a atender es la persona principal, es como mi maestro, y yo tan solo soy un aprendiz de esa persona. Esa es la actitud. Y uno dice, pero entonces, ¿qué le voy a decir? Pues miremos que esto no es acá solamente. Miremos lo que ya lo tenemos acá desde el libro de Isaías 50, Isaías 54. Dice acá en esta versión de Isaías, a ver si lo tengo, Isaías 74. A ver si lo tenemos acá. Acá. El Señor Dios me ha dado lengua de ¿qué? ¿Qué dice allá abajo? Puede prender el micrófono. De discípulo, dice. ¿Para qué? Siga leyendo. Bueno. Dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado, mañana tras mañana me despierta.
Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Ok, este discurso, ese relato que fue hecho en una época donde la gente estaba muy mal, el autor lleva a Isaías a que actúe o tenga una actitud ¿de qué? ¿De maestro o de qué? Siervo. De discípulo. De discípulo. Y dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo. ¿Y qué es lo que hace un discípulo? Servir. Aprende. Sigue del Señor. Aprende. ¿Y cómo hace para aprender si no sabe? ¿Qué le hace? ¿Qué le pide al maestro? ¿Cómo hace uno cuando no sabe algo que hace? Que le enseñe. ¿Y cómo le dice? Si no sabe, uno pregunta. Pregunta. Si no sabe, pregunta. O sea que nosotros los líderes, lo que nos acercamos a la gente es ¿a qué? Preguntar. A preguntar. Preguntar. Y luego no es enseñar. Luego es que yo no tengo que saberme la historia de Oseas para írsela a enseñar al otro. Dice, usted lo puede hacer, pero entra dentro del cuadro de la modernidad centrada en seres racionales hechos para razonar y llevar argumentos el uno al otro. En la corriente de Descartes. En la corriente de Descartes, o lo que llama el pensamiento cartesiano, que es donde X y Y, la figura, la ubicación. Estas posturas son posturas modernas, pero no son posturas cristianas o posturas del Jesús que estamos hablando. Entonces, dice la segunda parte del relato, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. O sea que un discípulo, la mente de discípulo, la mente de aprendiz, es la que le permite acercarnos al otro que está fatigado, pero con una palabra que aprendo yo como discípulo. Y dice el texto, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar. ¿Por qué? Como discípulo. Bueno, como discípulo. En la Reina Valera no dice discípulo, dice Sabio, dice profesor. es sabio. Pero cuando se mira en el hebreo, este sabio, ustedes lo pueden ver acá. Se lee así. Limud. 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 Limud es ese que dice allí. Y ese traduce como aguijonear. Aquí también dice instruido, discípulo, sabio. Entonces, el sabio, en este caso, en este contexto, se ve como discípulo. O sea, el hombre sabio no es aquel que habla y explica, es aquel que siempre tiene esa mente de aprendiz. El otro es arrogante, que es la serpiente, astuta. Y había una serpiente, y ella era muy astuta, más que todos los animales, y lo que hacía era hablar. El caso del sabio es silenciado para poder aprender y escuchar o preguntar. Hasta aquí, ¿qué sienten ustedes con este enfoque? Antes de pasar a Oseas. ¿Qué se mueve? Que nos falta despojarnos de nosotros para poder pensar en escuchar a los demás. Muy bien. Ese ejercicio de despojarnos, de vaciarnos. ¿Le gustaría aprender eso, Rubén? Amén, profesor. ¿Usted cree que eso es fácil? A ver, ¿los demás creen que eso es fácil? Es difícil, profesor, Sí, es difícil. porque Y estamos concentrados en el ego. en el ego y en la razón. Tiene la razón eso. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Ternura. Y se dice que los niños tienen ese ministerio de la ternura. Y los niños son los que ganan más fácil amigos y se reúnen más fácil con gente. Donde hay niños hace que los padres de familia se junten. Donde desaparecen los niños, los adultos nos distanciamos. Entonces Jesús dice, si no sois como niños,
no entraréis al reino de los cielos. Por eso aquí me parece que el ministerio de la ternura es el camino que vamos a usar en este taller de mes y medio para entrenarnos en la ternura, en cómo ser tiernos. Y la ternura tiene que ver con los sentidos. Cuando uno escucha algo de otro, dice, ¿qué fue lo que dijo? Ese es un acto tierno. Cuando Elder dijo que Orlando había dicho que el Deuteronomio 7 era muy interesante, pero que Orlando se retiraba, noté que Elder prendió el micrófono y dijo, yo estoy de acuerdo con Orlando. Yo quiero que Orlando hable, yo quiero que sigamos de Orlando. Orlando decía, no, pero es que ya los demás, no, yo retiro mi postura. Lástima que no quedó grabado ese escenario. Entonces, Elder dijo, no, pero me gusta. Y pregunté, ¿y de dónde eres tú, Orlando? Dice, de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Y de qué habla Deuteronomio 7? Está hablando acerca de que estas palabras de la ley sigan de generación a generación. Escuchar lo que hay en el fondo de él, que después dijo que era muy simple, muy sencillo, que eso ya se sabe, tiene una trascendencia que, como dice el texto, citémoslo acá, Deuteronomio 7, 7. ¿Siete qué? ¿Siete veces qué digo? 9. 7-9 me parece. 7-9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero fiel, que cumpla su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. No, pero en la Reina Valera dice que hasta 1000 generaciones. Se detiene. Hasta 1000 generaciones. Sí. Entonces, aquí no interesa, como notaron, cuál texto es el más importante, sino qué siente quien lo dice, qué pasa en el corazón respecto a quien lo dice. Y nosotros elegimos cuál, lo que siente la persona o cuál libro es el más llamativo. ¿Por cuál? ¿Qué referente fue el que usamos para elegir? ¿Lo que pasaba en el corazón de quien lo habla o el contenido de los temas que se hablan? El profesor Daniel, Sí. Me parece que es el sentimiento. en el caso mío fue que elegí el tema porque que había expuesto la hermana Martita, Sí. por el asunto que en algún momento utilicé esta historia bíblica cuando me preguntaban, ¿no? Sí, pero me ha hecho esto, la primera vez esto, la segunda vez, y siempre me dicen, perdónale, perdónale. Entonces, ¿hasta cuándo? Y yo le digo, bueno, pero esto, ahora ya hablando de la Biblia, direccioné, le dije, no, el Señor dijo que 70 veces 7, y encima le conté la historia, y bueno, se quedó pensando, pero ahora yo poniéndome en ese lugar también humanamente decía, pero que me digan perdona, perdona, por eso que yo relacioné este asunto, por eso elegí. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿El libro de Oseas o tener que ante una infidelidad perdonar muchas veces? ¿Qué es lo que más tiene volumen? El perdón. Perdón. El perdón reiterativo que hay que hacer. Entonces, notaron que ya el texto bíblico no es el que toma tanta fuerza. No es el estudio bíblico el que... ¿Y usted cómo le fue hoy? Bien, tenía tantos estudios, ya di 4, me fue bien. Está hablando es del producido, de los textos o las explicaciones académicas que se dan, pero no del corazón que está al otro lado, que es el que está refiriéndose en el caso Jesús, cuando está refiriendo acerca, perdón, el texto que teníamos de Filipenses capítulo 2, 5, donde dice que se despojó de esto. Entonces eso nos pone a pensar de otro modo, nos pone la cabeza en otro horizonte. ¿Les parece bien a ustedes lo que estamos hablando o cómo lo sienten ustedes? A ver. Sí. Sí, es correcto, profesor, porque esto de escuchar a la otra persona
es un poquito difícil. Ya nosotros, bueno, le digo, mi persona, vamos en eso, en ese esfuerzo día a día, pero la semana pasada me comenta alguien que la esposa ya pidió el divorcio, ¿no? Y me contaba él y me contaba y yo, pero era por teléfono. Y yo ya quería aconsejarle y me acordaba de hermano Gabriel que tuvimos la semana pasada el encuentro y que él también, entonces me acordaba que hay que escuchar, ese fue el referente mío, no, cállese, cállese, y de rato en rato le decía así, que, oiga, ¿cómo es eso? Y entonces, y solamente me callé y decía, pero él quiere algo que le diga. Y después me dijo que estaba recogiendo el colegio a las niñas y dije, bueno, ya se terminó ahí, pues, ¿no? Y me dice, hermana, ¿cuánto quisiera, pudiera ir para que sigamos conversando? Pero no habíamos conversado. Él nomás me contó y yo solo lo escuché. Y él quiere venir otra vez, pero hay que estar ahí. Yo he dicho que voy a poner, no sé si una lucecita para que me diga, cállese, cállese y escúchelo. Te consigas un cierre de la camisa o un cierre y lo abres y lo cierras, ¿no? Tengo que cerrar. Creo que sí, creo que sí. ¿Cierto, hermano Adolfo? Adolfo, ¿cierto? Sí, Un cierre. sí, maravilloso. Vamos a regalar cierres. Ok. ¿Cómo le pareció a Adolfo esto que acabamos de hablar? ¿Qué voy a decir? Yo estoy muy cansado y para mí es interesante. ¿Cómo voy a decir? Yo soy pastor, pero a 4 o 5 años que me retiré. Entonces me vuelve los pensamientos. Claro. Yo trabajo, sigo siendo pastor, pero estoy tan ocupado con obras de construcción que solo hago oportunamente alguna cosita. Então, pero me hace falta. Então, isso é um bálsamo para mí. Amén. Mi alma. Amén, amén. Y va a ser muy lindo todo esto, hermano Adolfo, porque es que nos permite quitar una carga de encima académica que queremos meter. No quiere decir que uno no debe estudiar. Hay que estudiar muy bien, solo que cuando nos acerquemos, no nos acercamos con un libro, sino que nos acercamos es con el corazón para escuchar y tener postura de discípulo. Eso hay que entrenarlo. Y no podemos todo en mes y medio, pero sí vamos a tener una aproximación muy linda, que los que se inscriban a este programa van a ver cómo el oído, los ojos, la boca, las manos se van a pulir, se van a volver más suaves y poder hablar lo que la otra persona está necesitando y tener la suficiente fortaleza para disminuirse. Por ejemplo, miremos el caso, ya entrando con Oseas, el tema con Noemi, que no me llama la atención lo que ella está hablando, y está diciendo acerca de la persona que le contó. Entonces, ahora sí le hago la pregunta a ustedes. ¿De qué es lo que vamos a profundizar? ¿Del libro de Oseas o de la situación de la señora que le habló a Noemi? De la situación, De la situación. la persona que le habló a Noemi. Sí. Y ahora uno dice, ¿y entonces para qué sirve el libro de Oseas? ¿Para qué sirve el capítulo 2? Referente. Referentes, ciertos elementos que nos interesarán en un contexto, porque tiene que ser una palabra muy bien estudiada, para que entre la poca palabra, que entre, transforme el corazón, y no una cantidad de información que la persona no va a necesitar. Es como una medicina, como una cápsula, una pasta, que es con miligramos, que consume y genera una transformación. Igualmente pasa con esto. Jesús no caminaba con pergaminos, Jesús no caminaba con escrituras. No. Jesús tocaba a la gente, Jesús le hablaba con cariño y esa es la ternura de Jesús que transformaba a la gente y agarraba una palabra para hablar. Bien pueda, Elder.
Sí, profe, mientras escucho, eh, llegaban a mi mente ciertas preguntas también. Bueno, ¿hasta qué punto el hecho, o sea, vuelvo y me pregunto, y me cuestiono a mí mismo, hasta dónde debería yo tener la actitud de, de escuchar, que ese es el ejercicio nuestro y ese es el- la, la disciplina que necesitamos desarrollar. Pero luego pensaba en la historia de Jesús en el capítulo 4 de Juan, ¿no? Y el acercamiento que él tuvo. Estaba reflexionando en todo esto mientras ustedes estaban hablando del tema. Todo, se me vino a la mente la historia de Jesús, el pozo, la mujer, y cómo el acercamiento que él hace es simplemente a través, como usted dijo, no habían pergaminos debajo del brazo, no había nada de estas cosas, simplemente él, sus sandalias, su cuerpo sudoroso y lleno de polvo y la sed que sentía literal. Y empezó un trabajo un ejercicio de preguntas, ¿no? Y un pedido, no, dame agua, por favor. Y empieza toda esa revolución en la mente de esta mujer con todas las ideas, toda la idiosincrasia cultural, religiosa que viene ella. Y luego y como que me transporté mientras ustedes estaban hablando. ¿Y en qué momento ocurre esa píldora miligramética, digamos, milimétrica para la mujer? Y entonces mientras estaban hablando busqué el texto y lo miré rapidito aquí en la pantalla, cuando él le dice, trae a tu marido, ¿no? Y Sí. luego ella le cambia el tema porque como que se asusta o no sé qué le pasará a la pobre mujer. Cuando le tocan allá el rincón, el rinconcito, el cuarto de San Alejo que no estaba arreglado, y ella le empieza a preguntar por la adoración. Y ahí entra la parte de la pastilla, ahí entra ya ahora sí la medicina, o como le llamaremos, como los rollos que no llevaba puestos debajo del brazo, los llevaba ahí resumidos en esa pastilla, para hablar de otro tema que era la adoración y la verdadera adoración, ¿no? Entonces, me llama la atención mucho esto. O sea, no, Jesús usaba, me parece, que usaba una forma muy humana de acercarse, muy compasiva, porque algo que también me llama la atención es que cuando él habla con ella ni siquiera le reprocha o le trae un texto bíblico acerca del adulterio o acerca de... Oh, No lo trajo ahí. O sea, aún allí en ese punto trató con mucha compasión, pero sí habla de un tema de adoración ¿cierto? Él dice, no es aquí ni allí mujer, no es ni en Jerusalén ni en Jericim, sino que se necesita de otro tipo de actitud. Me llama la atención. Estaba pensando en todo esto, hablando de en qué momento puede entrar la palabra o en qué momento puede entrar la academia, si no es al principio, en qué momento. Claro, eso es una cosa de mucha sabiduría saber el sí, momento. es un ministerio. Sí. Hacer esto de trabajo no es de datos, sino es de calidez humana. Y lo hace ciertamente cuando uno tiene la actitud de siervo. La actitud de siervo es ¿qué necesita la otra persona? Es desde allí. Es desde allí. Porque si no, no escuchamos a la gente. Sino que la gente está hablándonos y uno está pensando en qué texto de la Biblia le va a decir para que... No, escuchémoslo. Escuchémoslo muy bien. Apague el celular. Disponga su cuerpo. Dedique el tiempo a la persona. Y cuando la persona le hable, la cabeza, cómo se mueva, las manos, si es necesario tocar el hombro, si es posible, si es un niño, si es un hombre, si es una mujer, la prudencia, la cordura que hay que tener para acercarse el humano al humano. Ese ministerio es un ministerio de bajarse. Entonces, gracias, Elder, por que está reflexionando sobre este caso. ¿En qué momento es que Jesús dice, y me gusta la palabra suya, la que estamos usando, en los granitos pequeños que se dan? No es una cantidad es que, espere, que no he terminado, es que son 24 versículos y apenas llevo 15, espere, me faltan 6. No, a veces no es suficiente todo eso, es necesario un poquito.
Y uno dice, uy, entonces ¿cuándo termino? Y yo, ¿termino qué? Entonces uno empieza a diferenciar entre terminar una academia para alguien o ayudar el corazón que sufre de alguien. Eso es distinto. Los modelos son diferentes. Son diferentes. Gracias, Elder, por hacernos reflexionar sobre esa palabra. Y lo bonito que dice por acá, igual que tú, mirando ese texto acá, cuando dices, si supieras lo que dice Jesús, ¿no? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Si supieras. Jesús no dice, yo soy Dios. No. Esa postura tan humilde es de siervo que venimos hablando. Que es de siervo, si supieras, jefe, porque el jefe es la samaritana. El maestro es la samaritana. Porque la maestra samaritana es la que va a salir a predicar. Jesús se queda allí. Hasta para ser criticado por los discípulos. Pero ella es la que sale después. Entonces, eso es una joya que aparece de este modo. Volvamos otra vez al texto de Oseas, que es el que... Y volvemos al caso, está el de Oseas, pero estamos hablando con... ¿Con quién estamos hablando? Hermana Noemí. Con Noemi. Entonces, el texto de Oseas queda en un segundo plano y el caso de Noemi pasa a un primer plano. Entonces, Noemi, ¿qué? Y uno pregunta con Noemi, Noemi, ¿qué es lo que a ti te duele o sientes con lo que te contó esta persona? ¿Qué sentiste? Yo sentía la tristeza de ella y sentía también como mujer que se sentía cansada, ¿no? Ha perdonado una vez, ha perdonado otra vez y ahora la tercera vez y también se le invita a que siga perdonando. Entonces ella decía, yo ya estoy cansada. Y al escuchar eso, que sentía la tristeza de ella, ¿usted cómo se ponía? También sentí empatía con ella y también me ponía en su lugar. ¿Con ganas de perdonar? Claro, con ganas de perdonar, pero el asunto era que, bueno, y yo le incentivaba eso a perdonar y quería que lo entendiera con esta historia. Pero en verdad, Noemi, ¿usted quería que ella perdonara? ¿Eran tantas veces? ¿O en verdad usted dice, pero hasta cuándo hay límite? ¿Qué pasaba en ti? No, claro, humanamente ya como mujer también, yo sé que se siente cansada, yo también me cansaría, ¿no? Y bueno, también según lo que tengo conocimiento, o sea, hay ocasiones, circunstancias que se puede perdonar, pero y hay otras también que sería un poco más lento para perdonar y otras quizá que nunca que ya no da la opción para perdonar, pero no podía decirle yo, mira, yo ya no perdonaría, yo no podía decirle eso. ¿Pero usted sentía eso? Claro. O sea, usted quería decir eso. Y ya no perdonaría. Me daba ganas de decirle porque la forma como contaba, cómo le he hecho la primera vez, como la segunda vez y ahora es la tercera vez. Entonces, sí, me daba ganas de decirle, pero bueno, mis maestras me decían, no, eso nunca se le debe dejar esa opción a que no perdone, nosotros tenemos que decirle siempre que perdone, entonces, eso era. Noten lo que está diciendo. Mis maestras me enseñaban que Que no debemos dejarle ese margen de que ellos interpreten que nosotros le estamos dando ese incentivo de que no perdone, de que no se reconcilie, porque luego ellos se contentan, la hermana Noemí me dijo así, que no te perdone, entonces, bueno,
Entonces, ¿cómo quedaba el corazón suyo frente a una orden que usted no debe pensar, no debe sentir así si lo está sintiendo? ¿Dónde queda la sinceridad y dónde queda la hipocresía? Bueno, no había pensado en eso, entre la sinceridad y la hipocresía, ¿no? Pero sí, me puse en esa situación difícil, ¿no? En lo que uno quería decirle y no le dice. O sea que ayudarle a la señora que saque la chispa, el disgusto, lo saque por la boca. Estoy mal con esto, no quiero perdonarlo, que se largue, que se vaya. Si luego Habacuc, ayúdeme, Elder, ¿cómo fue que Jesús, o el pastor Adolfo, los demás, que Habacuc cuando vio que un ladrón judío robaba a otro judío y él lo veía con sus ojos? ¿Y qué fue lo que dijo Habacuc en el capítulo 1? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hasta cuándo, dijo él? ¿Hasta cuándo soportaréis hasta cuándo no oiréis? Y cómo el santo de ojos puede ver estas injusticias. Sí, yo las veo aquí que el vecino robó a otro y la Biblia dice que Dios lo ve todo y hace algo y no hace nada. Porque yo que lo veo me da chispa porque ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y ese Jehová no hace nada. ¿Qué estamos viendo ahí de ese hombre? ¿Por qué metieron ese libro? Lo metieron allí. Si el hombre estaba a piedra, estaba con la chispa, estaba incómodo peleando contra Dios. ¿Por qué lo metieron? A ver, ¿qué buscaba el autor con meter ese libro allí? ¿Qué buscaría? A ver, Darío Zuleta, ¿cómo estás, Darío? Hola, Darío. Sí, profe, por aquí escuchando. Bueno, ¿qué buscaría entonces? Al meter ese relato allí, de ese Habacuc que pudo expresar todo ese su dolor y rabia. En la que se tendría, pues que según estoy viendo el texto y la manera como usted estaba planteando, pues sería mirar qué recursos allí conectan con la situación de la persona y más que hablar de los textos y remarcarlos, sería pues como invitar a la persona a generar desde ella algunas situaciones, Darío, ¿no? Algunas posibilidades. Darío, ese es el de Oseas, pero me estamos refiriendo al de Habacuc, cuando Habacuc le dice a Jehová, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda y tú no escuchas? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú no salves? Yo veo que roba a la gente en la esquina y tú dices que tú ves y tú salvas cuando hay cosas peligrosas, pero tú no haces nada. Cuando meten este relato así, ¿qué está buscando? ¿Qué intención tiene el autor cuando mete esto? A mí me parece que es muy terapéutico porque le permite a la persona expresarse delante del Señor con toda sinceridad y pues mostrar qué es lo que él está pensando de Dios mismo, porque me parece que eso es muy bonito de Dios. A mí me parece mucha humildad que él también permita que le digan, bueno, ¿usted qué? ¿En qué anda? Porque mire, esto aquí está así, usted no, yo no lo veo pues, a usted como que. Entonces, pues, porque a veces hay gente que tiene una oración cuadriculada para hablar con Dios, ¿cierto? Con ciertos adornos. Sí. Pero uno encuentra ahí es una oración de frente, sin tapujos y con toda sinceridad. Ok. Eso que está diciendo Darío, frente a lo que dice Noemi, a lo que dice la señora que le enseñó a Noemi, ¿cómo te parece, Noemi, esto que acaba de hablar Darío y el texto que acabamos de ver de Habacuc? ¿Qué sientes tú con eso?
Bueno, fíjese que me impresionó este texto donde uno expresa delante del Señor todos sus sentimientos, su ira, bueno, la realidad que ven los ojos y lógicamente como seres humanos tenemos emociones y nos da cólera, ira, ¿no? Y a mí también me daba esta cosa de verlo, ¿no? Sí ha hecho, y bueno, yo lo conozco también a la persona, pues, y a mí misma me daba cólera y así, más o menos como esta oración. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué te permite eso? Que hay un permiso para que salga esas cosas del corazón, ¿no? Eso es como el ejercicio de la piedad, ¿no? Ya, de la piedad, ¿por qué, Orlando? Pues como para hacer el ejercicio de la piedad. Es como porque Dios pide eso. Ejercitados en la piedad. Entonces, como Ajá. para hacer, al contemplar eso, esa queja de Abacú así, es como para que nosotros nos adentremos. Cuando dice en qué debemos pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, es como para que nos ejercitemos. Sí, pero este texto está diciéndoles que está incómodo contra Dios. Sí, él está incómodo, pero es lo que yo le digo, como para que nosotros sí lo hagamos que esto va a pasar, Sí, que nos que incomoda. esto está pasando, lógico, pero nosotros nos tenemos que ejercitar mirando en ese sentido, ¿no? Que podamos decir la incomodidad que tenemos al fondo. Y eso no está mal, porque si no lo dices, ya lo sientes. Y si lo sientes, Dios ya lo sabe. Y si usted siente incomodidad contra Dios, pero dices, te amo porque tú eres bueno y tú eres lo mejor, lo que me ha pasado es lo mejor. Y por dentro, uy, no, terrible lo que me hizo Dios. ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. Hipocresía. Por eso aquí es la transparencia. Y el texto me permite sacar las cosas del corazón, sacarlas. Que hay un relato, no sé si ustedes se acuerdan, el de, y ahí donde vienen los textos, este texto por acá donde dice, ¿qué es lo que dice? El Salmo 137, 137, de 10. Salmo 137, el versículo 10. Dichoso el que tomare y estrellara a tus hijos contra la peña. Amén. Pero es de la rabia que tiene de ti esa gente. Tiene tanta rabia que dice, Señor, te pido, y dichoso, feliz, el que tomare y estrellare a tus hijos contra la peña. Y esos textos que uno dice, uy, pero ¿por qué hablan ahí? Porque eso es la naturaleza humana, donde Dios permite o admite que el ser humano lo exprese, lo saque. No que lo haga, pero sí que lo exprese. Y en esa manera de expresar las cosas es que la gente hace lo que llama la catarsis. Catarsis es el proceso de limpieza. Y cuando vas hablando esto, la mente se va diciendo, uy, no, pero yo no voy a llegar hasta allá. Y hagan un ejercicio. Cuando tengan una incomodidad con alguien, escríbala o grábela en algo, grábela y escúchela de nuevo. Y vuelve y grábela y vuelve y escúchela. Y en el momento dicen, no, no, ya descansé. No, ni para qué decirle, es como alborotar más las cosas. Y uno se descansa. Ese acto de sacar las cosas. Entonces, volviendo al caso de Noemi, lo saca. Pero lo vamos a sacar desde el libro de Oseas. Sabemos que en el libro de Oseas, entonces ya le dirías tú, Noemi, podrías hablar con esta persona y decir, venga, le cuento una historia. Pero usted ya se conectó. Por ejemplo, usted se conectó, que es lo que vamos a hacer en este taller, a partir de mañana, de hoy en 8. Usted se conecta en el capítulo 1 con algo.
y le echa mirada que al fin de cuentas, miren lo que va a decir este hombre. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecidas, le dice Oseas, porque los dos hijos parece que no son hijos de Oseas. Llámenlos, llámenlos. Y ya llegaron, dice, hola papá, hola papá. ¿Y el papá qué les dice? ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 2? Llamen a sus hermanos, Y siga, el 2 ahora. échenle en cara a su madre, que ni ella es mi esposa ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. ¿Cómo se ve ahí al papá? ¿Cómo se ve ese papá? Como libre de la culpa. ¿Tiene Está la culpa? enojado, está enojado, ¿Cómo? está enojado. Está enojado. Está bravo. Pobrecito. Está bravo. Entonces el texto le permite a la persona sacar lo que tiene. ¿Cómo le parece, Noemi? Excelente. No, de verdad que me está llamando mucho la atención de estos textos, ¿ah? No lo había recordado, o bueno, no lo había tomado en cuenta que si hay momentos donde nos vamos a molestar y podemos sacarlo, decirlo esto, ¿no? Dilo. Pero Noemí no es capaz de decirle eso. Pero parece que ya le va a decir. Se está animando, se está animando. Sí. Porque es que ahí donde se está siendo escuchada la otra persona. Y es el texto, vacíese, porque uno está lleno de prejuicios. ¿No ve que en el caso de Noemi dice, a mí me dijeron que no le diga? Está llena. Y el texto dice de Filipenses, ¿qué es lo que dice? Filipenses 2:5. La actitud en ustedes, dice, no cosa que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo. Escucha a la otra persona, señora, y usted entonces quiere dejarlo. Sí, yo quiero dejarlo. Y dejándolo, ¿cómo se siente? Pues descanso, porque el tipo me lo ha hecho 5, 6, 7 veces. ¿Verdad, señora? Ahí, escucha. Recuerde el texto de Isaías. Dame, Señor, oído de qué. El discípulo. Eso. Dice en esta versión, acá. Sabio. Acá. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener. Con una palabra fatigado, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es la mente de discípulo. Entonces uno escucha a la gente para aprender. Y ella me está diciendo que tiene una piedra que quiere dejarlo. Entonces usted le dice, ¿sabe una cosa? Doña María, ¿sabe una cosa de María? Yo me acuerdo que hay un tipo parecido a usted, que hay un señor parecido a usted, que siente lo mismo, ¿verdad? Sí. Y le pasó peor, porque es que tuvo 2 hijos. La señora tuvo 2 hijos con el lechero y con el panadero. Y por allá tuvo 2. Y está muy mal. Y le cuento un chisme. Recuerde que esto es de ternura y ternura es muy coloquial, muy cálido, muy de la gente. Y le cuento una historia. Era un profeta. ¿Un profeta? Sí, tenía una chispa que quería agarrar a esa mujer y acabarla, estrellarla. ¿Cómo? ¿Y de dónde? ¿Qué iglesia es? No, le cuento. Está en la Biblia. ¿En la Biblia? ¿Usted quiere leerlo? ¿Qué? Eso no está allá. ¿Verdad? Sí, venga, venga. Agarra la Biblia que encontré eso así. Eso es ternura. Entregarse a la gente y hablamos. Había una vez ese hombre dijo, échenle, llamen a sus hermanos, échenle en cara a su madre, que ni ella es mi esposa, ni yo su esposa. El tipo está bravo. El año dice, uy, sí, se la montó 2 cachos. Y de entre los pechos de horno dice, se quite maquillaje, de lo contrario la desnudaré por completo, la dejaré como el día que nació, la pondré como en el desierto, la convertiré en tierra seca, no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitutas. Ese hombre se abrió, su madre es un... ¡Uy! Eso es muy duro. Yo pienso que uno de los textos duros de la Biblia es este,
que un papá le diga a los hijos, vea, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues digo, quiero ir tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espino, le cerraré para que no encuentren el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le doy todo. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo, dice el texto. Voy a exhibir sus vergüenzas, pondré fin a todo su holgorio, devastaré sus vides y sus higueras. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas. Dice, que ofrendas, olvidándose de mí, bueno, de los amantes. Ahí paras, no hay ni ahí paras. Y cuando Sí. paras ahí, esa señora al meterse en el cuento dice, a mí me pasa igual. Uy, pero a este le fue como peorcito. Y a mí, yo estoy, no, sí, claro, entonces le digo, yo le decía a una señora, cuando usted habla todo eso, ¿ahora qué siente? Dices, no, siento algo que me escucharon, porque es que yo siento dolor y usted me ha escuchado. Entonces uno se acuerda del texto de Isaías, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Ya escuchamos a esta mujer, el dolor que tiene y el desajuste teológico, porque es un desajuste teológico y ético, porque la Biblia dice que hay que perdonar no 7, sino 70, y yo apenas llevo 4. No, Pedro con 7 se desajustó, ahora con 70 peor, pero miren, ahora sí se puede uno sentir eso. El hecho que lo hable contigo, descansa, descansa. Ese acto de hablarlo, llega un momento, una pausa, un momento de algo que la persona habla y como que descansa. Y luego aparece el mover del Espíritu Santo. Aparece el mover del Espíritu Santo. Y aparece especialmente en el versículo 14. Y aquí me gustaría pasarme la Reina Valera, creo. Al 14. No, sigamos aquí en el 14. En el 14. Pero mire el 14 como dice. Léalo, Elber. Profe, antes de esta perla que usted quiere lanzarnos, que está muy bonita, Amén. estaba pensando es que en verdad era lo que estaba diciendo Oseas, era como vociferando lo que pasaba en el corazón de Dios. O sea, podemos decir es que Oseas fue el que transmitió las emociones de Dios en forma humana, y era Dios el que estaba así de enojado y así de emberracado, así de mal geniado, así de, pero es que este Israel Sí. agarrado de los pelos. Claro, muy bien lo que estás diciendo, Elder, porque en verdad lo que el texto, el autor está escribiendo a través de la boca de Oseas es el desajuste del mismo Jehová. Sí, sí. En unas Sí. palabras humanas, así Sí. hablando, y uno dice, ¿y Jehová habla así? Muy bueno, Elder. Esa parte, no la había visto de este modo como lo nos estás enseñando hoy. Es ver, sí sabía, pero no en el momento, no me refiero, no, ahora no lo había visto, pero sí lo sabía, pero no lo había visto ahora. Porque ese es en fin, el sentido del texto, y muy lindo, muchas gracias. Y yo creo, profe, que es muy alentador cuando uno le dice a las personas o logra uno colocarle carne y hueso a Dios y verlo a Dios también en el mismo deseo de explotar sus emociones como una persona lo hace o lo haría cuando pasa por estas situaciones. Doloroso. O sea, es doloroso. O sea, Es el antropocentrismo, ¿no? ¿El qué no? El antropomorfismo. Exacto, antropomorfismo. Es la manera como se describe a Dios, como si Dios fuese un humano con rabia, un Jehová celoso, que la mujer le montó hijos con el vecino y ese Jehová está bravo. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso Dios coloca los textos en boca el autor coloca esos sentimientos incómodos en la boca de Jehová, para que como si Jehová estuviese hablando así. Entonces uno dice, si Jehová está hablando así, o sea, también mucho más. Exacto. ¿Qué te parece, Noemi, eso que está diciendo Elder? Sí, es de verdad grandioso y veo que, claro, las palabras
que dice Oseas, están de acuerdo al lenguaje humano, pero tienen el sentir de Dios, ¿no? Porque era una representación, pues, o sea, lo que quería Dios al que se case, Oseas con esta prostituta, era darle a entender cómo estaba la relación de Dios y su pueblo, ¿no? Sí, eso es lo que quiere decir. Eso. Sí, bueno, por eso es maravilloso estos encuentros, profesor, hermanos, todos los que estamos acá, es grandioso. Amén, porque ese es el propósito de esto, ¿no? Generar unas habilidades, especialmente en este entrenamiento, en este taller de entrenamiento, para ser más sensibles de la gente que atendemos. Y no llenar a la gente de versículos de la Biblia y ya, o el tablero lleno de datos. No quiere decir que no lo hagamos, porque yo lo hago, pero no es el propósito. El propósito es alentar el corazón de las personas, más que el texto bíblico, más que el texto bíblico. Por eso ahora, cuando la persona descansa, hace la catarsis, el camino a seguir es el mover del espíritu. Porque ahí es donde viene algo que nosotros hemos aprendido en este diplomado, cuando vemos que llega el momento de la incertidumbre. Y en medio de la incertidumbre salen los recursos, salen los momentos generativos, las posibilidades en la incertidumbre, no en las certezas. Porque la gente por eso está incómoda, porque dentro de las certezas algo se partió y no siguen las certezas. Y uno meterlo en las certezas dice, no, pero es que a mí no me funciona. Pero meternos en la incertidumbre, meternos en el dolor, en la Pascua, en la pasión, en la muerte, en la cruz, aparecerá la resurrección. La resurrección nunca apareció en el cielo. La resurrección apareció en la tierra, en el dolor y allí en nuestro ministerio. Por eso el amor es sacrificado. Hay que sacrificarnos todo eso que queremos decirle a alguien para silenciarlo y escuchar el dolor de la gente. Y eso, en eso es que nos queremos entrenar estos días, cada martes a las 2 de la tarde. Podernos entrenar con ejercicios como estos y que ustedes vayan haciendo el ejercicio aquí. Bueno, pero vamos a entregar otros materiales donde permite ver esa ternura, esa manera de acercarnos a la gente, cómo se logra. Hay unos pasos, hay unas rutas para endoblecer el corazón. Primero Dios es el que lo hace, pero nos ha dado herramientas. Así como el tema de saber cómo abrazar a una persona, cómo ocurre con nuestra voz o entender el dolor. Me parece que eso es unos elementos que vamos a aprenderlos académicamente con unos PDFs que vamos a entregar, unos materiales para que ustedes puedan leerlo y puedan profundizar esta propuesta de una pastoral de la ternura. Ok, vamos entonces a revisar el texto como el espíritu se mueve. Y miren, de un momento a otro el texto hace una pausa y miren lo que va a aparecer inmediatamente. Noemi, lo puede leer si quieres. Dice el texto así. Bien pueda por acá, así. El 14, ¿verdad? Sí, en esta Biblia, en esta versión. Ya. Dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Ok, ahí está, ahí está. Como una mujer que le ha hecho un daño, él ahora le va a hablar desde la ternura. Tiernamente. No, esto no cuadra en la cabeza de nadie. Y esto es muy revolucionario, porque América Latina tiene el 33% de la violencia del planeta. Europa tiene el 1%. Estados Unidos tiene como el 9%. Y América Latina tiene el 33%. Oceanía tiene el 0,5% de violencia del planeta. Nosotros somos los que más violentamos. Y peor, en América Latina, el 20% somos cristianos. ¿Y cómo en un continente tan lleno de Dios es donde hay más violencia? Este tema de la ternura es lo que permitirá darle un giro a la violencia, para decirnos hay otra manera. Y a veces violentamos con nuestras frases de muy sabios o de explicaciones remontadas o muy técnicas para alguien. Y la gente se va con unos datos, unas informaciones, pero con el corazón cargado. Entonces parece que no vamos a colonizar la gente con información, vamos a enternecernos para volver a conquistar las personas.
dice en este texto, pero volveré a conquistarla. Pero mire que este otro dice así, pero ahora voy a seducirla. Y en esta versión dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. ¡Wow! Esto es una delicia. Esto es una maravilla. Esto es una cosa deliciosa. ¿Cómo se logra alguien? Y ahí viene la transformación de una persona. Se transforma porque ya lo ve de otra manera. Ya primero se vació, descansó todo lo que tenía. Ahora tiene unos recursos y él volveré a llevarla al desierto y allí me encariñaré de la persona. A Noemi, este relato no obviamente no sale tan natural en una persona. Hay que hacer un proceso con ella, acompañarle y decirle, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que lleva a seducirla a ella? Pues ya cuando uno pregunta cosas como estas. Señora, su marido antes de ser infiel, ¿cómo era? A ver, Noemi, una mujer, ¿qué diría ahí? Dice que él era muy cariñoso y muy respetuoso a las damas, dice. Por eso que no sabe cuándo se convirtió en infiel, cómo. Entonces, respondiendo a su pregunta, él era cariñoso y respetuoso. Ok. Resulta de que cuando el texto dice la llevaré al desierto, es porque Jehová fue en el desierto que la conquistó. Y aquí lo que hemos hecho con la pregunta es volver a un pasado donde las cosas estaban bien, para que ella desde allí se empodere y enfoque la relación desde la funcionalidad, no desde la infidelidad. Es desde eso. Entonces, cuando se mira desde la fidelidad y no desde la, perdón, de la fidelidad y no de la infidelidad, ella le van a hacer algo. Dice, no, si ese hombre es bueno, es buena gente, no sé qué le pasó, no sé qué le ocurrió. Y el texto dice, volverá a conquistarle y ahí le da las herramientas. ¿Cómo era eso de ser bueno? ¿Qué hacías tú cuando él era bueno? Y allí, los que ustedes saben hacer. Y se empieza a hacer el ejercicio de, no, yo le hacía así, yo le hacía, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal si se intenta desde lo bueno de él, desde lo que le pasa a él, de lo que ocurre a él? Dice que volverá a dar los viñedos, le hablará al corazón, le enternecerá. ¿Qué pasa si vuelve a intentar eso? ¿Pero cómo se le ocurre? Bueno, ahí va a decir primero, pero después es como el cariño que tiene desde allí, desde esa... Al despertarlo, pues la situación se va a ver de otro modo. ¿Cómo les suena a ustedes esto? A ver, los demás que han estado aquí en la sala, ¿cómo sienten este proceso que hemos hablado? Este ejercicio. Me gustó. ¿Sí? ¿Qué te gustó, Adolfo? De ver cómo tú lo explicas y las posibilidades que hay. Amén. Qué interesante. Bueno. Gracias, Adolfo. Elder. Ahora, mientras hablábamos de llevarla al desierto, Ajá. que fue donde la encontró, yo pensé que ibas a decir llevarla al jardín, como quiera hacer Dios con nosotros, ¿no? Luego de todo el caos que se produjo luego de la caída y luego de todo lo que ocurrió, Él nos quiere volver a llevar allá, donde estábamos antes, al jardín. Volvernos a llevar a ese lugar donde había total armonía, transportarnos a ese inicio, a ese génesis, a ese Bereshit, el principio otra vez. Y me parece interesante hacer ese tipo de experiencias con las parejas, volverlas a llevar al Bereshit, a donde estaban, donde empezaron, a donde todo era bonito, donde todo era jardín de rosas, donde todo olía rico, donde el jardín estaba lleno de delicias y de besos y caricias, y donde las plantas colgaban con ese verdor, y allí hay que llevarlos. Pensaba en eso, ¿no? Ajá. Pero mire que el texto no dice eso, dice desierto. No. Sí, no, o sea, ¿de dónde la Ah, o sea, ya. El texto dice, la agarró del desierto y ahí la va a llevar después para volverla a tratar, ¿cierto? Sí, claro. Sino que en forma simbólica pensaba, lo que está haciendo al principio es llevarla a donde empezamos, Ajá. a donde la encontré. Ajá. ¿Y dónde fue que encontró Jehová a Israel? En el desierto. En el desierto. Y allí fue donde arrancaron. Miren que las parejas cuando arrancan casi no tienen nada.
no hay nada. Ujú. Y desde allí donde se arranca desde la nada y empiezan a construir poco a poco. Porque resulta que las parejas cuando empiezan dicen, no, pero usted es mi marido, ¿por qué portó así? No, no arranque de allí, arranque de la nada. Sí, sí, sí. Cuando se arranca de la nada, los modos para tratarlo son suaves. No espera mucho, espera algo poquito. Espera poquito. El pan sin levadura. El solo maná. Y no para mucho, sino para hoy porque mañana se acabará. Ajá. Entonces, desde la escasez, de lo poquito, ¿no? Que él llegó hoy y yo le serví mejor. Bueno, le sirvió mejor. ¿Qué dice? No, gracias. Ya. Mañana otro más. O sea, algo poquito. Recuerde que es la levadura metida en la masa. Poquita para que agrande. O el grano de mostaza. Es poquito. El libro de Ezequiel dice que el pueblo de Israel es un cedro grande. Pero Jesús dice que nosotros arrancamos es con una grano de mostaza. Semilla de mostaza. Ese paralelo antagónico es el que hoy nuestras sociedades hablan de cedros. Oh, piensen grande, sueñen grande, téngalo grande. No, nosotros pensamos desde lo poco. Y eso es mucho más fuerte, como lo enseña Jesús. De cierto, le hablaré, empezaré, iniciaré. Cuando uno le habla estos relatos a la gente creyente se llena ¿de qué? A ver, ¿qué opinan ustedes? Cuando le hablamos de eso, ¿de qué se llenan? Se llena de gozo, de alegría, porque lo habíamos pasado por alto y es eso que le llega al corazón, a su vida. Sí, amén. Aquí nos está diciendo Elvia, qué maravilloso como le da el giro a mis pensamientos. Es una maravilla. Dios El hace espíritu Es un cosas. invitado, profe. ¿Cómo? Es un invitado, Elvis. Ah, bueno, Qué bueno. bueno que haya entrado. Qué bueno. Es una cosa muy maravillosa porque transforma, sana el corazón, le da herramientas y le toca la fibra de la espiritualidad. Y Dios obra, porque aquí está el Espíritu de Dios, que toca lo poquito que la gente hace y vuelve maravillas. Vuelve a retoñar, vuelve a aparecer. Dios vuelve a hacer la creación. Es una cosa maravillosa. Bueno, mis amados, quedamos hasta ahora. Quiero que escucharlos con preguntas. Quiero abrir espacio para comentarios. Hoy quería hacer esta prueba o dar una pequeña demostración sobre lo que vamos a trabajar en un mes y medio de un taller práctico. Si le interesa, pues arrancamos ya el próximo martes. Ya tenemos unas personas que se han inscrito. Tenemos 12 estudiantes, creo que 14. Si quieren inscribirse en otros más que no estén, maravilloso. Hay otros que no están aquí, que están inscritos también, no pudieron entrar hoy. Pero bueno, es que a la grabación vamos a compartirla. Si ustedes quieren esta grabación también, las puedo enviar para que las compartan con personas cercanas y podamos también añadirnos a esta nueva manera de ministrar desde la ternura, desde el amor. Sin los argumentos tan grandes que pensamos que eran, no hay otra forma al estilo Jesús, ese sentido. Bueno, comentarios, preguntas, sugerencias. Profesor, sí, yo estaba escuchando a mi hermano Elder y a lo que usted hizo con el texto y me acordaba de las clases que usted nos daba, que a las personas se los lleva a recordar un momento bonito en el que fue en el pasado y si ocurriera, si volviera a pasar, entonces se lo hace vivir ese momento. Y eso es lo que habla ahí en el texto bíblico, según noté, un poco, ¿no? Sí. Así es tal cual lo que están mencionando. Así es, llevarnos a un momento pasado y desde allí revive algo en la gente. Es una cosa muy enternecedora. Es una semilla que crece. Esa sería la historia alternativa, ¿verdad, doctor? Historia alternativa, perfecto. Esa es la historia alternativa, pero en este caso lo estamos haciendo desde lo que ustedes trabajan, que son los relatos bíblicos, desde allí. Es más especializado, más detenido, más específico. Muchas gracias, Rubén. A ver, ¿aquí más? Profe, Bien pueda. como que la historia, lo que registra acá el Señor, como que ya lo vivimos, ¿no? Bueno, parte de la experiencia, ¿no? Nos hace ver de cómo podemos guiarnos o guiar a otros también, ya no de nuestra manera, nuestra forma, sino de la forma como Dios lo pone. Viendo acá este modo de Oseas, no lo había visto de esta manera. Claro que siempre pensaba en esto,
de infidelidad y todo, pero es que de la forma de Dios, cómo nos suaviza y cómo podemos llegar también a otras personas, así como muchos de nosotros, bueno, personalmente, ¿no? Pasé también una experiencia así. Y cómo es que Él viene a suavizarnos y del desierto, o sea, de la nada, puede Él hablar a nuestro corazón, ¿no? Y hacernos renacer, ¿no? En parejas. Amén. Oh, qué lindo. Sí, y confiar que eso es así, eso es nuestro ministerio, eso es una revolución que se hace con la gente, con las familias, otra manera, no es del argumento, no es de la violencia, no es de las razones, sino es de la entrega, del amor, del cariño, y eso enternece muchísimo, eso enternece mucho. ¿Ok? ¿Alguien más? El hermano Orlando se quedó calladito. No lo Manuel escuchamos Orlando, más, hermano Orlando. se lo fue. No, no, todo muy bien. Todo muy bien explicado para qué. Y Amén. es muy, muy, digamos, no digamos de razonable, muy lógico. Es la situación del mundo y como Dios lo mira, ¿no? Sí, sí. Y cómo tenemos que afrontarlo nosotros. Esa es la verdad. Amén. Tenemos entonces Orlando ya no alcanzamos, pero para el próximo lo tenemos. Esperamos que te puedas estar dentro del grupo y entramos el próximo martes a las 2. Ah, bueno, yo. Sí, vamos a tratar de estar. Ok, listo, mi hermano. Bueno, ¿algún comentario más de los demás? Entonces, tienen la palabra o si no nos despedimos. Profesor, Sí. entonces quedamos en esto. No presentarle el libro de Oseas para que perdone, sino primero para que haga la catarsis, ¿verdad? Sí. Como lo que hemos visto en Habacuc. Escuchar el corazón de la persona, escucharlo mucho de corazón y que el texto bíblico se convierte en un instrumento, no en lo principal. Principal es el corazón de las personas. Recuerde que cuando Jesús venga no viene a recoger Biblias, Él viene a recoger corazones transformados. Gracias, profesor, muy lindo. Así que nosotros no ofrecemos Biblia a la gente, ni siquiera la mejor versión, no. Buscamos es entregar el corazón. La mejor ofrenda que hace un ser humano no es, es entregarle la mejor Biblia en piel de cuero, no, sino el corazón de las personas. Antes de que existiera la Biblia, existía la palabra. Y con la palabra audible, oral, se transformaba la gente y no era en papel. Entonces, eso tenemos que aclararlo. Bueno, eso lo vamos aclarando en la manera que avanzamos en este taller, en este mes y medio que nos vamos a encontrar. Qué bueno, Noemi, Sí, muchísimas profesor. gracias por prestarse, por estar allí. Muy, muy chévere escucharte y también que abres el corazón para que todos aprendamos. Noemi es un tablero muy lindo para el grupo, ¿sabes? Sí, sí, sí. De entradita me agarra. Sí. ¿Cómo te parece, Neira, a tu esposa? Hablamos con ella, es una maravilla de mujer. Bueno, es un tesorito en el hogar. Y tú eres el tesoro y Y ella el tesorito. No, ¿cómo así? un tesoro inmenso. Sí, sí, hace muy bien las cosas. Es una biblioteca andante, como usted ve, hasta en poema lo saca, Sí, eso es cierto. Orgulloso está tu ¿verdad? esposa, ¿no? Claro, ve. Eso es una joya, qué bendición tener esta pareja. Y lo bueno para los demás, ellos han estado en un diplomado pasado, los dos, y han repetido el mismo diplomado por lo bueno que han sido. Y bueno, tenerlos a los dos acá para mí es una buena demostración de cómo una pareja ministerial, pastores, pueden hacer un trabajo de estos juntos y continuarlo. Así que muchas gracias, el honor que nos dan por estar allí. Gracias, profesor. A usted Gracias, también. Le profesor, apreciamos gracias. mucho. Con mucho gusto. Bueno, Darío, ¿quiere despedirse con algo? ¿Contarnos algo? No, pues agradecer
sí, todo esto lo refresca a uno con el tema del diplomado que estuvimos también viendo y Sí, pues ayuda para tener la Biblia como alternativa en esas asistencias donde uno debe ser más oído y menos boca y que no es tan fácil y siempre se complica, como usted dice, es un ministerio y hay que formarse para eso porque normalmente uno tiende a ser muy directivo, pero yo creo que en la medida en que uno se va maceando por medio de estos diplomados, pues lo va logrando y también en la asistencia que tenga con las personas. sí, ok, así es. Gracias, Darío. Bueno, entonces nos veremos, Dios mediante, el próximo martes a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos, muy queridos. Muy amable. Gracias, hermano Adolfo, por estar aquí. Rocío, de España. Elizabeth. Tenorio. Tenorio, ¿dónde es? A ver. Bueno. Listo. Entonces, nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima. Rocío, gracias por estar acá. Gracias, profe, por el tiempo que nos regala para compartir y expresar ideas y, bueno, nutrirnos unos de otros de estas dinámicas. Son muy edificantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Elder, por estar allí con sus apreciaciones. Son muy finas y son muy de alimento para el grupo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos los compañeros, a todos, Gracias. a todos. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, Dios profe. te bendiga. Bien. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Dios les bendiga. Feliz tarde y feliz noche. Amén. Gracias igualmente. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto. Pronto. En el aula de disolución de conflictos. Así, señor.